Muy buenas noches, compañeros y profesor. Mi nombre es Juan Sebastián Rivera y mi grupo está conformado por Guerrero Tavera y Cayán, Páez Leonel Esteban y quien les habla Rivera González Juan Sebastián, el cual vamos a explicar sobre los patrones estructurales. Bueno, entonces acá una breve introducción sobre ello. Entonces es lo siguiente. En este fascículo se abordan los patrones estructurales, categorías que describen las formas comunes en que diferentes tipos de objetos pueden ser organizados para trabajar unos con otros. Esta categoría está conformada por los patrones adapter, el break, el composite, el decorator, el facade, el freeway y el proxy. Estos patrones de diseño tratan sobre la composición de clases y objetos, como lo decía anteriormente. Igualmente también estos patrones usan herencias para componer interfaces. Definen de manera como de componer un objeto para obtener nuevas funcionalidades. Las características. Las relaciones de uso entre objetos se trata de conseguir los otros cambios en los requisitos de la aplicación, no ocasiones cambios en las relaciones entre los objetos. Las relaciones de uso están determinadas para las interfaces que soportan los objetos. Tratan de facilitar el diseño identificando formas simples de establecer relaciones entre entidades. La flexibilidad de composición de objetos nos da la posibilidad de cambiar la composición en tiempo de ejecución, lo que es imposible con la composición estática de clases. Los objetivos. Proveer de un conjunto de elementos reusables en el diseño del sistema software. Evitar buscar una y otra vez soluciones a problemas ya conocidos y solucionados. Formalizar un vocabulario común entre diseñadores. Proporcionar un estándar para la realización del diseño. Y condensar el conocimiento existente para facilitar el aprendizaje de los nuevos diseñadores. Y por otro, también los patrones de diseño no pretenden en ningún caso imponer ciertas alternativas de diseño, fuentes a otros, ni eliminar la creatividad del proceso del diseño. Entonces los tipos de patrones, como tal, nosotros estamos con los 4 que ahí aparecen como subrayados, bueno, o en rojo, que sería el adapter, el facade, el decorator y el proxy. Entonces ya más adelante se le irá explicando sobre cada uno de ellos. Y pues el adapter pues permite convertir la interfaz de un objeto en otra interfaz. Y pues esto permite que varias clases trabajen juntas a pesar de no tener interfaces compatibles. Y es una nueva clase que es responsable de cambiar funcionalidades de interfaces independientes o que no son compatibles. Ya aquí con la siguiente diapositiva, entonces seré mi compañera Erika. Bueno, como anteriormente dice mi compañero, el adapter lo que nos permite es, como su nombre lo dice, es adaptar en el caso de que tengamos una clase con una interfaz y nos llegue una clase nueva. Entonces lo que nos va a permitir es adaptar esa clase nueva con esa clase anterior. El adapter lo que hace es, nos permite es que una interfaz con una clase ya existente nos permita ser compatibles con una clase o una interfaz nueva, adaptando o acoplando esa nueva clase de interfaz sin necesidad de modificar todo el código fuente. Entonces, en este caso, se escucha un poquito lento porque será en que nos permita traducir esa clase nueva a un lenguaje que la clase anterior o la clase vieja nos puedan entender. Entonces, bueno, en la parte de la aplicabilidad, entonces lo que les decía, se requiere usar una clase existente y su interfaz no compatible que la necesite, debe realizar una traducción entre interfaz de varios objetos. Un objeto tiene que actuar como intermediario para un grupo de clases donde solo es posible saber el tiempo de ejecución de clase utilizada. A eso me refiero con el adaptador, eso es lo que va a hacer, va a traducir y nos va a permitir acoplar una clase con la otra. Entonces, a continuación voy a explicar el diagrama. Entonces está el cliente. Cuando hablo de cliente me refiero a una clase o a un main como tal.
está la interfaz, el tagger, el adaptador y el adaptado. Entonces, como podemos ver, en este caso el que hace el tagger o la interfaz es comunicarse para el adaptado mediante el adaptador. No se puede comunicar directamente en la interfaz o el cliente con el adaptado. ¿Por qué? Porque el cliente hace una petición y esa petición debe ser traducida por el adaptador para hacer una solicitud que es la petición específica. Y si ya vamos a hacer del cliente al adaptado, es imposible porque el cliente solamente solicita una petición y el adaptado necesita una petición específica. Bueno, entonces, me doy un momentico, compañero, por favor. Entonces, bueno, como les dije, el cliente se refiere al mail o el clase. La target o la interfaz es la clase que conocemos y que se desea usar. El adaptador es lo que es el intermediario que nos permite traducir ese lenguaje, y el adaptado es la clase que vamos a estar modificando o adaptando. Bueno, el package proporciona una interfaz unificada para un conjunto de interfaces de un sistema. Define una interfaz de alto nivel que hace que el subsistema sea más fácil de usar. Entonces, este package lo usamos, o ese package o fachada, puede ser también, nos sirve cuando tenemos un sistema compuesto por varios subsistemas, que al trabajar con subsistemas es mucho más complejo, ya que el cliente debe realizar muchas invocaciones. Entonces, digamos que tenemos muchas clases, muchos métodos. Entonces, como podemos ver en el diagrama, la fachada lo que hace es unificarlos para generar, digamos, una sola llamada o una o dos. Lo que no podemos es realizar muchas. Entonces, eso es lo que nos evita la fachada. Entonces, bueno, aquí en este caso, como podemos ver el diagrama, entonces actúa entre el cliente y los subsistemas, simplificando la interfaz para evitar realizar lo que decía, muchas invocaciones. El cliente realiza las llamadas sencillas a la fachada. Voy a pasar a la siguiente parte. Entonces, para él es mucho más fácil comunicarse de los subsistemas a la fachada que directamente lo que es el sistema con todos sus subsistemas, porque para él eso genera mucho más trabajo. Entonces, en este caso, la aplicabilidad proporciona una interfaz simple para un subsistema complejo, evitando así que la mayoría de clientes tengan que conocer todas las clases internas del subsistema. Desacoplando un subsistema de sus clientes y otros subsistemas, promoviendo así la independencia entre los subsistemas. Era lo que les explicaba anteriormente de la comunicación del package con los subsistemas, que puede tener varios subsistemas para hacer una, dos o tres invocaciones, evitando realizar invocaciones sucesivas. La implementación. Reducir el acoplamiento entre el cliente y el subsistema, haciendo que el package desea una clase abstracta o una interfaz, o configurando con diferentes objetos del sistema. Las clases del subsistema pueden ser públicas o privadas, aunque es útil hacer que determinadas clases del subsistema sean privadas, aunque pocos lenguajes lo permitan. Entonces, no solo se usa el package o la fachada para simplificar, sino que también nos ayuda a ocultar estos tipos de subsistemas para que el programa se vea mucho más organizado y bonito. Listo. El siguiente tema sería el patrón de diseño de tipo decorador. Entonces, una de las características es que su clase principal restringe como tal algunos cambios en sus métodos o en las operaciones, ¿no? Entonces dice que este patrón restringe la alteración de la estructura del objeto mientras se agrega una nueva funcionalidad. Entonces, la clase inicial, que es la principal, esa permanece inalterable. Mientras que
Haciendo uso de una clase de decoradora, podemos añadir o insertar nuevas funcionalidades o métodos sin tener que arriesgarnos a, a reestructurar o cambiar la clase principal. Entonces, eso nos permite darle más dinamismo y responsabilidades a estas clases sin tener que hacer cambios en la principal como tal. Siguiente. Entonces, como ven aquí tenemos varios pues, componentes. Perdón. Uno de ellos es el componente abstracto, ¿sí? Otro es el concreto, el decorador abstracto, el decorador concreto A y el decorador concreto B. Como ven, el componente abstracto es llamado o es tomado como herencia en los demás componentes y en el decorador. Y el decorador entonces despliega todas las funcionalidades nuevas o métodos nuevos que uno como programador inserta, de las cuales se hereda siempre del componente principal, el componente abstracto, haciendo así que nuestra clase principal o la clase abstracta, que en este caso sería el componente abstracto, que es el primero que ven allí arriba, quede intacto y las funcionalidades nuevas o los cambios se hagan a partir de los decoradores. Siguiente. Ok. Las aplicabilidades que existen es, como ya lo he dicho reiteradas veces, es que podamos extender la funcionalidad de una clase, pero no solamente mediante las herencias, sino que dinámicamente. Esto nos permite poderle pues implementar más funciones o métodos al objeto que se esté utilizando, ¿sí? Y cuando se requiera como tal añadirle funcionalidades nuevas, características nuevas, no insertamos todas estas características nuevas a la clase original, sino a los decoradores. Es decir, tenemos un carro, nuestro carro, las funciones originales o las básicas que hace es encender, acelerar y frenar, pero resulta que tenemos otro tipo de carro, como lo es a gas o eléctrico. Ellos van a heredar lo que esa clase componente o esa clase main hace, pero con un decorador podemos añadir otro tipo de funcionalidades específicas para cada tipo de vehículo. Ya más adelante lo vamos a ver con un ejemplo mucho más práctico. Siguiente. Entonces, si solamente hay una clase componente concreto y ninguna clase componente abstracto, entonces la clase decoradora abstracta es normalmente una subclase de componente concreto, es decir, esta clase hereda lo que en la clase principal está descrito como tal. A menudo este patrón decorador es utilizado para delegar a un único objeto. En este caso no hay necesidad de tener la clase de decorador abstracto para mantener una colección de referencias. O sea que, pues es decir que solamente se instancia las funcionalidades en una sola clase y las vamos a ir invocando o implementando y heredando en la siguiente clase que se implementen o que se creen. Ok, ahora el patrón proxy. Este patrón cambia un poco, es un objeto mucho más, es un poco más complejo, pero es más simple de entender en algunos casos, ¿no? Si crear un objeto es demasiado costoso en tiempo y recursos, el patrón proxy permite posponer su creación hasta que solamente sea necesario. O sea, si nosotros no queremos instanciar o crear el objeto, el proxy sirve como de puente para que en dado caso cumplan las condiciones desarrolladas por el programador. Entonces, si se cumplen esas
condiciones. Es decir, si pasa esa condición, ese puente, el proxy lo que hace es que, listo, cumplió las condiciones que yo como programador puse, entonces ahí sí, cójame el objeto y lo instancia o lo crea con todos los métodos y funcionalidades que yo he creado. Entonces eso se ahorra mucho en lo que son recursos máquina y demás gastos como tal de hardware. Siguiente. Entonces acá vemos lo que pues es un ejemplo muy someramente. Lo que el cliente hace es una request, que es una petición, ¿sí? Puede ser mediante una petición real, o sea, a la clase que se vaya como tal a instanciar el objeto, o el proxy puede hacer esa llamada en dado caso se esté utilizando este método o esta estructura de programación, y si la petición es correcta, el proxy llama a el objeto concreto real y lo instancia. Y por salida entonces tenemos una petición real ya elaborada y ya con el objeto instanciado y creado. Siguiente. Ok. Este método se utiliza para crear objetos que puedan representar funciones de otras clases u objetos, y la interfaz se utiliza para acceder a estas funcionalidades. Hay varios tipos de proxy. Está el proxy remoto, que es cuando el objeto está en un sistema remoto y necesite una representación local. Uno virtual, que es para retrasar, perdón, la creación de objetos costosos hasta que sean necesarios. Es decir, los que por su complejidad son mucho más grandes, son estructurados con funciones mucho más complejas y que gastan mucho más hardware. Entonces, lo que hace es que como lo medio virtualiza para que pues en dado caso que ya lo necesite instanciar, entonces ahí sí lo llama como tal. El proxy de protección es para controlar los derechos de acceso a un objeto, y el de sincronización es para gestionar accesos de múltiples clientes a un solo recurso, es decir, para llamar como tal las llamadas a el objeto real. ¿Siguiente? Una de las razones o motivaciones para poder usar este modelo, o de querer usar este modelo, es que yo creo que pues es muy claro, retrasa el costo de crear instanciar o inicializar un objeto hasta que sea solamente necesario, o sea, hasta que pase ese puente de condiciones que yo como programador dejo. Por ejemplo, no abrir las imágenes de un documento hasta que no son visibles. Puede haber ocasiones en que se requiera posponer el coste de la creación de un objeto hasta que sea necesario usarlo. El objeto proxy actúa en lugar del verdadero objeto. Es como una copia, mientras que se cumplen esas condiciones, y ahí sí se llama la interfaz y se solicita el objeto solamente cuando se es necesario. Sí. Y pues un ejemplo es como este que tenemos acá, que el novio pregunta qué vamos a comer. La tía, que pues en este caso sería el puente, que es el proxy, le comunica a la novia contesta que pizza, el proxy regresa la respuesta que dio la novia para el novio, y todo queda comunicado. Entonces, hasta que no se instanció la pregunta o la petición, la novia entonces no se instancia, o sea, no se usa el objeto novia, y la respuesta es enviada nuevamente solamente cuando se solicita. Entonces, como tal sería pues, el ejemplo, y ya vamos a iniciar el código entonces.
Bueno, para pues iniciar vamos a tener pues unos ejemplos. Vamos a tener aquí una serie de clases. En este caso es una clase abstracta que lo que hace es que estos métodos van a ser de uso obligatorio en las clases que lo heredan. Entonces tenemos eh, lo que es el motor. El motor tiene por uso genérico el encender, el acelerar y el apagar. Pero entonces podemos heredarlo en un motor de dos tiempos. ¿Cómo se hace? De la siguiente manera. Nuestra clase se llama motor dos tiempos, entonces eh, usamos las palabras reservadas public class, insertamos como tal el nombre de la clase y con la palabra reservada extends heredo lo que esté en la clase abstracta motor. Entonces, lo que le digo a esta clase motor dos tiempos es, oiga, llámeme todos los métodos o funciones existentes que estén en esa clase motor y ahora van a ser mis hijos que están en el motor dos tiempos. Por eso tenemos que invocar cada uno de estos métodos. He aquí lo bueno de usar esta pues estructura de programación, porque a pesar de que los métodos estén previamente definidos en la clase abstracta motor, aquí podemos darles funcionalidades propias como el programador desee. Por ejemplo, tenemos el public void de encender, él arroja su mismo mensaje que es encendiendo un motor de dos tiempos. Tenemos el de acelerar, que es acelerando y gastando gasolina para el motor de dos tiempos y apagando. Ya más adelante vamos a hacer prueba de este y vamos a ver cómo es que funciona. Pero también hemos creado una clase que es el motor económico, que igualmente hereda las configuraciones o las funciones básicas de la clase original y la abstracta, que es el de motor, que hereda igualmente un encender, un acelerar y un apagar, y por consecuente podemos seguir reutilizando de manera independiente todos estos métodos, logrando así que sea mucho más fácil independizar y generar responsabilidades por separados. Y en el motor a gases igual. Y en la prueba de motores como tal, es como nuestra clase principal, en donde ahora sí vamos. Entonces, vamos a crear un objeto de clase motor, que es en la línea 4. Entonces, utilizamos esa clase de motor, ¿sí? Y vamos a almacenarla en un objeto que se llame un motor. Entonces, en la primera instancia tenemos el elemento o a la clase de tipo motor económico. Entonces, hacemos uso de cada una de sus funciones, que es encender, acelerar y apagar. Después vamos a imprimir qué es lo que hacen los métodos del motor de dos tiempos. Igualmente podemos usar el mismo objeto para instanciar el motor de dos tiempos. Él tiene las mismas funciones, pero con diferentes mensajes realmente independientes. Y por último es el motor a gas, con los mismos métodos, pero con sus mensajes distintos. Entonces vamos a intentar correrlo y vamos a ver qué obtenemos como tal. Entonces, como ven, tal cual se instanció, él llama sus métodos, y a pesar de que son llamados de la misma manera, cada mensaje o cada trozo de código es independiente al otro. Este es ese beneficio que nos permite usar en este tipo de estructura de programación. Vamos a seguir con el siguiente ejemplo. El compañero me corregirá.
Entonces voy a compartirles por aquí pantalla y seguimos con el otro ejemplo. Entonces, por acá. Entonces, listo. En esta ocasión vamos a ver lo que es un ejemplo práctico del tipo decorador. ¿Listo? Entonces, tenemos nuestra interfaz. La interfaz es lo que se va a utilizar por defecto eh, y dentro van sus métodos públicos. Entonces, lo que hace en sí es que lo que se herede de nuestra interfaz de tipo automóvil van a ser heredados como hijos el método de encender, acelerar y frenar. Entonces, como primera parte, vamos a crear un auto estándar que mediante la palabra implements, es decir, hereda o implementa todos los métodos y configuración de la clase de tipo interface de automóvil. Entonces, por aquí lo que quise hacer es tomar de tipo string un nombre para ese carro es estándar. Entonces, con el constructor le paso que voy a recibir una variable de tipo string o un dato de tipo string que me lo almacene como S y el nombre, que es este mismo nombre, será igual a S, o sea, a esta misma variable. Cada método, como en el anterior, que pues ejemplo, tiene desde automóvil, encender, acelerar y frenar, aquí los vemos. Y en este caso sería encendiendo un carro de tipo estándar y le concateno el nombre que se lo pasamos ya más adelante. A acelerar igual, acelerando, y así, carro estándar y frenando. Después, ahora sí vamos a hacer uso del decorador. Entonces, ¿cuál es la ventaja? Aquí podemos crear dos para no tener como que la necesidad de modificar nuestro método o nuestra interfaz original, sino que mediante el decorador aquí sí vamos a poder generar nuevas funciones o métodos sin modificar este. Entonces, lo que vamos a hacer es crear una variable de tipo privada, o sea, que solamente se use en esta clase y quienes la implementen, que es de estos métodos, y se va a llamar auto. Entonces, en el constructor le paso lo que es el auto que voy a recibir como parámetro y eh, usando el operador this que hace referencia a esta clase, le digo que en su propiedad auto, ¿sí? Que en la variable tipo auto sea igual al auto que me van a pasar como parámetro, ¿sí? Entonces, es de tipo que protected. Lo que vamos a hacer es crear una función que se llame getAuto, que es decir, obtener un auto. Y es de tipo que protected, ya que solamente se va a utilizar en solamente las clases que hereden esto mismo. ¿Listo? Y lo que retorna como tal es el auto que se le ha pasado por aquí. Luego tenemos el lo que hereda, que es con esta palabra, es extends, entonces hereda las funcionalidades de nuestro decorador, es decir, que por normativa podemos hacer uso de este getAuto y como lo implementamos tenemos que por obligatoriedad utilizar ese método. Por eso tenemos un getAuto para que nos regrese este auto que estamos pasando en su método encender. ¿Sí? Entonces aquí tenemos cada uno de y en principal entonces lo que hacemos es llamar a todas estas clases
que cada una va comunicada entre sí. Entonces, creo como tal que un objeto de tipo automóvil con nuestra interfaz principal que se llame carro. Entonces, carro es el que va a almacenar nuestro tipo de objeto llamado automóvil. Y instancio un auto eléctrico, y ese auto eléctrico como parámetro me recibe un automóvil. Por eso es que aquí tenemos un new que instancio una clase y dentro como parámetro le paso. ¿Por qué le paso aquí un string? Porque en auto estándar habíamos acordado de que recibe un string y el string es un nombre. Entonces vamos a correrlo como tal. En este caso yo le pasé un Chevrolet, pero vamos a correrlo como tal. Y él me imprime entonces todos los métodos que yo he creado. Entonces, que el de un carro, sí, pues eléctrico, de un carro que le creé, acelerando el auto eléctricamente, el carro estándar, el frenado eléctricamente y el carro en su método frenar, en su método sí, pues, estándar como tal. Entonces, esto es lo que nos permite es, mediante un decorador, poder seguir creando nuevos métodos sin tener que hacer uso o modificaciones a nuestra interfaz principal. Como tal, pues eso sería preparados para el día de hoy. Espero que les haya quedado claro y pues muchas gracias, profesor. Que estén muy bien. Hasta luego.